La localidad valenciana de Corcolilla se encuentra ubicada en la gran explanada del término de Alpuente, famoso por su histórico sitio. Una vida tranquila entre las tareas habituales de nuestros pueblos, que reposa a la caída de la tarde. Pero no todo el mundo descansa al anochecer. El fuego del horno de la panadería ya se ha prendido y la leña, ligera y seca para que arda rápido, se está consumiendo mientras calienta la bóveda del interior. La madrugada de los miércoles, algunas mujeres acuden a la panadería para hornear el pan que consumen sus familias durante la semana. Cuando el horno alcanza la temperatura idónea, Ana desplaza las brasas a los costados y barre el suelo con un trapo húmedo para separar las cenizas. Hay que conservar el calor y dejar que el polvo se aposente. El panadero cierra la puerta del horno y las mujeres terminan de acondicionar la masa. Agua, sal, levadura y harina de trigo son tradicionalmente los componentes fundamentales del pan. En el amasado, los ingredientes se han entremezclado y el amasijo resultante ha debido reposar 1 hora hasta fermentar. Esta es la primera de las 2 fermentaciones que tiene que experimentar la masa. Porque si no, no sale bueno el pan. Es el misterio del pan. Ahora si echaras este pan así como lo dejas en el horno, saldría un bolo, una pelota. Y luego cuando sale, mira si sale bonito y bien. Y no valdría para comer, estaría preto, apelmazado. Estas mujeres de Corcolilla prefieren el amasado a mano, porque la masa levanta mejor. Sin embargo, la panadería ha incorporado la amasadera mecánica para reducir el esfuerzo manual y aumentar la producción sin perder por ello su carácter artesano. Las mujeres dividen el amasijo en porciones atendiendo a los 3/4 o al medio kilo que pesarán los panes. Siempre el peso de la porción de masa es mayor, puesto que perderá gramos con el calor de la cocción. Para que esta pasta compacta se transforme en la masa esponjosa del pan, es necesario que la levadura active la fermentación. Por esto, los panes resultantes del segundo amasijo se dejan reposar envueltos en mantas para que no cojan frío, como dicen las panaderas, y conserven la humedad. El amasado se compagina con el horneado de los primeros panes ya fermentados. En Corcolilla llaman bollas a la masa de pan abierta por la mitad, extendida del centro a los laterales e impregnada con aceite por la superficie. Las mujeres van dando la forma definitiva a la variedad de panes que se cocerán en el horno. El remate de alguno de ellos es el molde, una marca que decora el pan, a la vez que identifica a quién pertenece. Panes con y sin aceite, roscas o los curiosos rollos con almendras, en los que se decora la masa con estos frutos secos, con cáscara que al tostarse aportan un sabor exquisito. La cocción está en marcha y la actividad en la panadería se aviva con el trajín de entrada de los pastones y la salida de los panes por la boca del horno. Las piezas cocidas se reconocen a la vista y son las que van extrayendo con la pala en lo que se conoce como desenhornar. Los panes salientes son limpiados y dispuestos unos al lado de otros para que se enfríen lentamente, sin agrietarse por el cambio brusco de temperatura.
por costumbre, para evitar que se pierda la tradición y por el gusto del pan casero. Estos son los motivos principales que reúnen a las mujeres de Corcolilla en el horno de la panadería todos los miércoles. Y así seguirán mientras dure este alimento nuestro de cada día. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.